A lo largo de la historia de Majora's Mask, hay sugerencias de que Skull Kid merece que lo perdonemos. Cuando el cuarto gigante es liberado por Link en el templo de la torre en Ikana, el gigante le dice a Link y a Tal que perdonen a su amigo. Cuando Skull Kid es finalmente detenido, su hada Tal le dice a Tal que no sea dura con Skull Kid porque él estaba solo y vencido por el poder de la máscara Mayora. Sin embargo, es Skull Kid quien lleva a Link a Termina y quien amenaza a Termina durante todo su ciclo de 3 días haciendo caer a la luna. Voy a intentar analizar qué hace que Skull Kid sea quien es. Me acercaré a este intentando resolver el problema del drama de Skull Kid. ¿Debemos perdonar al niño que pretende destruir el mundo? Todavía no he hablado de temas de transformación, pero Skull Kid como Mayora en general está plagado de elementos de transformación. Skull Kid es el archivillano, un nexo de destrucción que al mismo tiempo no es más que un niño. Al igual que el dominio ético del juego, queremos poder atribuir la maldad al caótico Skull Kid. Sin embargo, parece en cada momento desafiar esta clasificación. En el juego, Skull Kid asume el papel de un villano ausente, uno que, a pesar de diseñar el principal conflicto de la trama, está predominantemente ausente en la narrativa hasta su clímax final. Esta estructura en sí es bastante estándar tanto dentro como fuera del campo de los videojuegos. Un ejemplo sería el Rey de la Noche en el Juego de Tronos, o el señor Frank Fontaine en BioShock, etc. Pero Skull Kid no se parece a muchos de los otros archivillanos que esperan al final de las misiones. Skull Kid no solo es el lugar del conflicto para la narrativa, sino que también causa la narrativa de una manera no trivial al llevar a Link en persecución al mundo perpetuo de Termina. De esta manera, Skull Kid es la razón por la que Link está atrapado en un mundo cuya persistencia depende de que Skull Kid sea detenido. Este último punto es importante porque nos permite entender la búsqueda de Link como un juego en otro nivel. Ya he hablado anteriormente sobre la moralidad de Termina como algo que se presenta como un juego, como el enfrentamiento final entre las formas de Mayora y la fiera de la deidad, pero ahora está en marcha una forma diferente de juego, es decir, la introducción de Link y Skull Kid al universo en el que Skull Kid debe ser detenido puede entenderse como una invitación al jugar. Así como el niño con la máscara de Mayora invita a Link a jugar a los buenos contra los malos en la luna, Skull Kid se enfrenta a Link contra él en un nivel universal llevándolo a Termina. De esta manera, la trama del juego es en sí misma un juego. Esta parte es un poco redundante, pero no encontré otras palabras. Quiero explicar la explicación de la trama de Skull Kid como un juego que está jugando con Link se ajusta al modelo del mal percibido de Skull Kid que se reduce a la soledad. Es decir, los juegos imponen sus propias reglas a los participantes, creando así una relación sistemática entre los jugadores. Tal sistema elimina el potencial de aislamiento y por lo tanto es un remedio ideal para la soledad. Así como Skull Kid y la máscara Mayora sellaron a los 4 gigantes mientras al mismo tiempo buscaban su amistad. También Skull Kid selló a Link dentro de Termina para poder jugar con él. Skull Kid en el juego también explica el final de Majora's Mask. Mientras que Ganondorf está sellado de forma aislada al final de Ocarina of Time, la imagen final de Majora's Mask es un dibujo de Skull Kid, Link, las hadas y los 4 gigantes juntos como amigos. Como dice Skull Kid en su última instancia, es bueno tener amigos, y el juego concluye con el final de su soledad. Por supuesto, esto significa que tenemos que morder la bala y aceptar que esta es la interpretación. Skull Kid realmente gana al final del juego.
al hacer que Link juegue a través de su juego. Termina haciendo amigos. Entonces, a pesar de perder el juego que montó, su objetivo se logra. Podríamos estar en desacuerdo con la comprensión del juego en la que Skull Kid gana, y no solo por el artificio moral de Termina. Dentro del alcance del juego, podríamos preguntarnos exactamente por qué el vendedor de máscaras felices debe imponer la moralidad para incitar al jugador y a Link a participar en el juego de Skull Kid. Esto también invita a la discusión fuera del alcance del juego. Podemos asignar culpabilidad moral a los niños, y de ser así, ¿cómo vamos a hacerlo? El juego plantea preguntas difíciles, pero creo que también nos da el equipo teórico para responder a estas preguntas. Terminaré comenzando a derivar tales respuestas. Primero, considera la moralidad dentro del alcance del juego. Cuando analicé al vendedor de máscaras felices, describí la imposición moral como una fuerza motivadora que se remonta a Ocarina of Time. Creo que esta línea de razonamiento también es útil en el caso actual. La pregunta era, ¿cómo convencer a un jugador que ha entrado en un juego asumiendo el papel del héroe de emprender un juego que carece de la base moral para definir adecuadamente el heroísmo? Pues, convence al jugador de que el juego es, de hecho, una búsqueda heroica. Solo más tarde se da a entender que la búsqueda es moralmente infundada, ya que el elemento del juego se explica en la invitación del niño con la máscara de Mayora, que te invita a jugar a los buenos contra los malos. Este es en realidad otro punto de transformación. A menudo ocurre que al jugar encontramos estructuras morales, por ejemplo, el bien y el mal de Ocarina of Time. Sin embargo, en este caso, Link utiliza una estructura moral solo para descubrir que está jugando al juego de Skull Kid. Skull Kid está tratando de transformar su propio concepto de sí mismo haciendo amigos, al igual que la canción de la curación funciona como un dispositivo de transformación entre la soledad y la comunidad. Skull Kid está buscando transformar su soledad, algo que es fundamental para su cosmovisión. Por lo tanto, Skull Kid en su estado mental de infancia transforma el mundo entero que lo rodea para transformar su visión del mundo. Esta transformación es lo que atrae tanto al jugador como a Link y es lo que permite que Skull Kid gane. En conclusión, el drama de Skull Kid es que, a pesar de conducir toda la trama de Majora's Mask y amenazar constantemente la existencia del mundo, nunca tiene que ser visto como un villano, y de hecho, la salvación tanto de él como del mundo depende de viéndolo como un amigo en lugar de un villano. Este es el propósito de su juego. No es solo una instancia del juego internamente consciente, sino que es un paradigma con el que podemos ver las estructuras moralizadas de otras narrativas más allá de la lente moral. Quizás Link nunca podría hacerse amigo de Ganondorf, pero es posible que podamos comprender mejor incluso los conflictos más morales al verlos como juegos anteriores a la ética. Muchas gracias por ver el video, por acompañarme en esta aventura por YouTube. Tengo planeado un video extra para el domingo, pues es de un videojuego de la saga que puede ser olvidado y su historia no es tan profunda. Por eso mismo, quiero invitarlos a que nos veamos el domingo. Sé que les va a gustar. Agradezco el apoyo constante al canal. Ya falta poco para los 500 suscriptores. Ha sido un camino largo, pero gracias a ustedes cada vez somos más. Un saludo a todos, que estén bien y recuerden, cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video.